Supongamos que creías haber visto todo en Roma: desfiles pomposos, banquetes opulentos, orgías escandalosas. Pues olvida todo eso. Hoy te invito a mirar el espectáculo que no encontrarás en ninguna postal turística: el Fornax Punica, el horno de castigo. Ah, sí, porque cuando Roma dice educación cívica, lo dice en serio y en llamas. El aire está cargado de un aroma que ningún perfumista moderno se atrevería a recrear: una mezcla de madera quemada, sudor y carne tostándose. Los ciudadanos se apiñan a cierta distancia, conteniendo la respiración, mientras los magistrados en sus togas impecables encienden el fuego. Suenan las cadenas, crujen los tablones, y, para los ojos menos impresionables, la plaza se convierte en un escenario donde la lección de moralidad se da con calor literal. Aquí, la traición no se castiga con cárcel ni multa. Aquí, la traición arde hasta que solo quedan cenizas. El condenado avanza, torpemente atado, sus manos buscando algo que no encontrará: compasión, perdón, incluso un respiro. La piel perlada de sudor brilla bajo la luz del fuego que empieza a lamerlo, y los gritos humanos se mezclan con el rugido de la leña. Suetonio nos advierte que el Fornax Punica no era para criminales comunes, solo para los que habían traicionado al imperio con la sutileza de un elefante en la cristalería. Ahí radica la eficiencia pedagógica de Roma: mostrar que la deslealtad no solo se castiga, sino que se consume en un acto de exhibición teatral y terrorífica. Y mientras observamos con ese escalofrío que recorre la espalda este ritual de poder absoluto y humo ardiente, podemos apreciar el delicado toque de sarcasmo que los romanos disfrutaban en su justicia. Nada de juicios lentos ni condenas humanitarias. Si querías conocer la verdadera cara del imperio, aquí está: implacable, teatral y despiadadamente elegante. Así que, antes de que pienses que el pasado es solo historia, suscríbete. Aquí descubrirás que entender la brutalidad romana no es solo fascinante, sino esencial para comprender la naturaleza del poder y la obediencia, y para disfrutar del espectáculo sin la incomodidad de estar en la primera fila. Ahora que hemos visto cómo la traición es anunciada y exhibida, pongámonos en la piel de aquel que enfrenta el Fornax Punica. No es suficiente imaginarlo, debemos sentirlo. El condenado es empujado hacia la boca del horno, una estructura de ladrillo y metal que parece una boca dispuesta a devorarlo. Puedes escuchar el chisporroteo del fuego que ya ha empezado a subir, arrastrándose por la madera como si tuviera hambre propia. El calor no es abstracto. Golpea la piel, se infiltra en la ropa, hace que la respiración sea un castigo más. Cada inhalación huele a carbón encendido y a desesperación. Las cadenas que lo sujetan no solo lo inmovilizan, vibran con cada crujido del horno, cada madera que se rompe, amplificando la sensación de inevitabilidad. Mientras los espectadores contienen la respiración, el condenado descubre que el fuego no solo quema, enseña y enseña con una paciencia cruel. Su piel comienza a enrojecerse, ampollarse, y cada músculo se tensa ante un dolor que no conoce piedad. Aquí, Roma ha perfeccionado su lección. El traidor no muere rápido, porque la lección más importante es el proceso. Ahí radica la belleza irónica del castigo. Mientras algunos podrían considerar esto bárbaro, los romanos lo verían como una educación prolongada y muy efectiva. Tácito nos recuerda que este castigo estaba reservado para aquellos cuya traición era tan grave que merecía más que una muerte rápida. Merecía convertirse en advertencia viviente. Imagina cómo los gritos del condenado se mezclan con el crepitar del fuego y el aroma acre que invade la plaza, llenando los pulmones de los espectadores y dejando una memoria imborrable en cada uno. Cada movimiento, cada torcedura de las manos atadas, es una demostración de que la justicia romana no entiende de compasión. Y aquí viene la pregunta que provoca debates incluso hoy. ¿Habría espacio para el perdón? ¿O es la justicia de los dioses tan inclemente como la de Roma? Puedes dejar tu opinión.
porque reflexionar sobre este acto nos obliga a cuestionar no solo la ética antigua, sino nuestra propia idea de justicia. Mientras tanto, el fuego sigue su danza precisa, implacable, convirtiendo traición en humo, y enseñándonos que el poder y el miedo son herramientas que Roma utilizaba con la misma destreza con la que un escultor modela el mármol. La transición desde la escena inicial hacia este tormento físico y psicológico es natural. Primero contemplamos el espectáculo, luego lo vivimos en detalle, y solo así entendemos la lección romana. Lo que parece un simple castigo es, en realidad, un estudio de la obediencia y la crueldad como arte. Y mientras contemplamos este ritual, comprendemos también la eficacia de la memoria. Nadie olvida un fuego así, y nadie olvida el precio de traicionar al imperio. Antes de que el fuego consumiera a aquel traidor, hubo un instante, quizá breve, quizá eterno, en que la traición tomó forma. No surge de la nada. Siempre hay un motivo, un cálculo, una confianza rota que termina en cenizas. Para comprender por qué un hombre termina en el Fornax Punica, debemos mirar la política romana con sus matices venenosos. Roma no era solo mármol, togas y discursos grandilocuentes. Era un campo minado donde la ambición y la paranoia podían ser letales. Consideremos a quienes tenían la osadía de conspirar contra el imperio. Eran hombres educados, acostumbrados al poder y, en muchos casos, sobrados de arrogancia. Se movían entre senadores, magistrados y generales, tomando decisiones que podían cambiar el destino de legiones y ciudades. Sin embargo, la línea entre astucia y traición era extremadamente delgada. Basta una carta mal entregada, una palabra traicionera susurrada, o un gesto mal interpretado ante César, o su sucesor, para que la condena esté decretada. Tácito y Suetonio documentan varios de estos casos. Consideremos a Lucio Vero, por ejemplo, acusado de conspirar contra el emperador Cómodo. Fue arrestado, interrogado y finalmente llevado al Fornax Punica. Lo interesante, y cruelmente irónico, es que sus delitos eran a menudo ambiguos. ¿Realmente conspiró o simplemente fue demasiado visible, demasiado ambicioso, demasiado humano? En Roma eso bastaba. La justicia romana, mezcla de ley y teatro, no necesitaba certezas absolutas, solo ejemplos contundentes. Y aquí es donde el sarcasmo del imperio brilla. No se trataba solo de castigar al culpable, sino de enseñar a todos los demás que la lealtad se comprueba con sangre y obediencia. Cada conspirador detenido no solo enfrentaba la muerte, su destino era escenificado para que el público aprendiera, recordara, y con un suspiro involuntario, respirara más aliviado por no ser el siguiente. El trasfondo político se convierte en un tablero de ajedrez donde las piezas humanas arden para mantener el orden y donde los planes más sutiles pueden chocar con la brutal claridad del fuego romano. Pero no nos confundamos. La historia de estos traidores no se limita a nombres en pergaminos. Para que un hombre terminara en el horno, hubo decisiones, lealtades mal calculadas y la inevitable danza de la ambición. El Fornax Punica no era solo un castigo, era el epílogo de intrigas cuidadosamente tejidas, donde Roma se aseguraba de que la memoria del traidor sobreviviera más tiempo que su carne. La transición de la plaza ardiente a las conspiraciones ocultas es natural. Primero vimos el efecto, luego comenzamos a desentrañar la causa. Y mientras meditamos sobre estas traiciones, podemos preguntarnos con un toque de ironía: ¿cuántos de nosotros, en un mundo menos ardiente pero igual de competitivo, habríamos sobrevivido al ojo de Roma? Porque en este imperio, el crimen de la ambición rara vez se perdonaba, y la lección, como el fuego, era directa, brutal y extremadamente memorable. Para entender cómo un hombre podía ser consumido vivo sin que la plaza protestara, debemos mirar a Roma más allá del mármol y las columnas. Debemos observar su cultura, sus valores y sobre todo su afición por el drama público. En esta ciudad, la justicia no era un asunto privado, ni siquiera un acto administrativo. Era un espectáculo, y no uno elegante y discreto.
Hablamos de lecciones ardientes, literales, que se grababan en la memoria como fuego sobre pergamino. El público romano no acudía al Fornax Punica por sadismo gratuito. Aunque, seamos honestos, ese factor no faltaba, sino por una mezcla de educación moral, entretenimiento y miedo bien calibrado. La política y la moralidad se enseñaban con fuego, humo y gritos. Cada centurión que vigilaba la plaza, cada senador que ajustaba su toga, cada ciudadano que contenía la respiración, sabía que el traidor que ardía frente a ellos era la manifestación tangible de la justicia divina y civil. Suetonio incluso menciona cómo estos eventos reforzaban la autoridad del emperador y su imagen de implacable protector del orden. Y aquí es donde la ironía se vuelve deliciosa. Los romanos, obsesionados con la dignidad, el honor y la retórica, consideraban que nada enseñaba mejor la virtud que ver la corrupción humana reducida a cenizas. La lección era clara. No importa qué discursos elocuentes pronuncies, ni cuántas leyes interpretes. Si traicionas al Estado, el horno es más convincente que cualquier sermón. El olor a madera quemada y carne tostada impregnaba las calles durante días, recordando a todos que la lealtad era un valor que Roma tomaba muy en serio. Pero este contexto social no se limitaba al espectáculo. También hablaba de la psicología colectiva. Roma vivía en la tensión constante entre admiración por el poder y miedo al castigo. Esta ansiedad compartida consolidaba la obediencia y convertía a cada ciudadano en observador, jurado y estudiante de la lección del traidor. Es fascinante, casi perversamente fascinante, cómo el Fornax Punica servía tanto de herramienta de control como de entretenimiento. En otras palabras, Roma había encontrado la manera de mezclar educación, terror y espectáculo, todo en un solo acto que podía durar horas y dejar un recuerdo imborrable. Si cierras los ojos, casi puedes escuchar la mezcla de susurros y gritos, sentir el calor que atraviesa las togas y mallas de hierro, y oler la lección impregnada en el aire. Este no era un imperio que tolerara la ambigüedad. Aquí, el castigo era visible, el miedo palpable, y la obediencia obligatoria. Así, el Fornax Punica no solo castigaba al culpable, enseñaba a todos que Roma entendía la traición mejor que nadie, y que su memoria, como el fuego, podía consumir todo. Antes de que el condenado siquiera tocara la boca del Fornax Punica, Roma ya había preparado un espectáculo meticuloso, casi artístico, donde cada movimiento, cada gesto, servía a un propósito: amplificar el miedo y la lección. Nada se dejaba al azar. Las cadenas se seleccionaban con cuidado, no solo para inmovilizar, sino para producir ese tintineo metálico que anunciaba la llegada del castigo. Cada tablón del horno era revisado, cada brasa ajustada, de modo que el calor inicial fuera suficiente para que el condenado percibiera que el fuego no era solo un instrumento, sino un maestro paciente. El condenado era despojado de sus insignias y vestiduras, una humillación calculada que dejaba claro que la dignidad no era compatible con la traición. Mientras lo llevaban, los centuriones aseguraban que cada paso resonara con precisión, de modo que el público pudiera escuchar los latidos del miedo mezclados con el crujido de la madera. Los espectadores, de pie o sentados en los portales del foro, no eran meros testigos, eran parte de la lección. Sus rostros, tensos y expectantes, convertían el aire en un espacio cargado de tensión, como si cada inhalación contuviera un recordatorio de la fragilidad humana ante el poder. Incluso el humo estaba calculado. No debía envolver demasiado rápido al condenado, sino fluir de manera que el horror se prolongara. El aroma acre de madera quemada, mezclado con sudor y carne, servía como recordatorio físico del precio de la deslealtad. El ritual era tan eficiente como elegante. Cada centurión sabía cuándo empujar, cuándo ajustar las cadenas, cuándo permitir un segundo de agonía para que el público interiorizara la magnitud del castigo. El fuego no solo destruía, sino que enseñaba, y en la visión de Roma, eso era tan educativo como necesario.
La preparación del fornax punica transformaba un acto de justicia en una lección multisensorial. No bastaba con la muerte. Debía ser memorable, visceral, imposible de ignorar. El sonido del fuego, el crujido de la madera, los gritos del condenado y la reacción contenida de los espectadores creaban un teatro en el que cada sentido aprendía algo, que la traición se paga cara, y que la vigilancia y la obediencia son virtudes que Roma cultivaba con métodos definitivos. Así, mientras el horno se calentaba y el condenado esperaba, se comprendía una verdad fundamental. En este imperio, el poder no se anunciaba con palabras, se demostraba con fuego, humo y la certeza de que nadie olvidaría la lección. Y si uno reflexiona, se puede preguntarse, ¿cuánto de nuestra fascinación actual por la crueldad romana proviene de la eficacia con que mezclaban espectáculo y justicia? Porque aquí, cada detalle, cada chispa, cada grito, estaba calculado para que el miedo fuera tan tangible como la lección que quedaba impresa en la memoria de todos. Una vez que el condenado cruza la boca del fornax punica, la realidad se transforma. No es un simple castigo, es una inmersión total en el dolor y el terror. El calor lo golpea primero como un muro invisible, penetrando la piel, quemando los pulmones con cada respiración. La madera crepita y se agrieta bajo la presión del fuego, y el aire cargado de humo se vuelve casi sólido, difícil de inhalar, con un aroma que combina el carbón, la carne y la desesperación en una mezcla que impregna cada fibra del cuerpo. Cada músculo se tensa, cada latido se siente como un tambor que marca la duración de la agonía. Los sentidos se confunden. El oído percibe un rugido constante, mezcla de gritos y crepitar de la leña. La vista es un torbellino de llamas danzantes que distorsionan la forma del horno y el cuerpo propio. El tacto se limita a un dolor insoportable que parece emanar desde dentro de los huesos. Aquí, el tiempo deja de existir de manera lineal. Los segundos se estiran, se deforman, y la mente del condenado se enfrenta a un ciclo interminable de sufrimiento. Psicológicamente, la experiencia es igualmente devastadora. Al principio hay incredulidad, luego pánico y finalmente una aceptación forzada, aunque parcial, del destino. El condenado escucha el murmullo distante del público, ese recordatorio constante de que su sufrimiento no es privado. Es una lección pública, una demostración de la eficacia del poder romano. Cada inhalación de humo, cada ola de calor, cada sonido metálico de las cadenas refuerza la imposibilidad de escapar, y con ello la gravedad de la traición. Tácito describe casos donde los condenados prolongaban sus gritos, no por desesperación sino por instinto de resistencia, intentando mantener algo de control sobre su destino. Pero en un horno tan meticulosamente preparado, el control era una ilusión cruel. El fuego dictaba el ritmo, la duración y el desenlace. Incluso los músculos, endurecidos por la tensión y el dolor, cedían finalmente ante la fuerza del calor, convirtiendo la agonía en un espectáculo tan educativo como aterrador. Mientras observamos este ritual en nuestra imaginación, se comprende algo crucial. El fornax punica no solo consumía cuerpos, sino que trituraba voluntades. Cada segundo de sufrimiento estaba diseñado para que el miedo, el respeto y la obediencia se grabaran indeleblemente en la mente de los espectadores. Y aunque pueda resultar insoportable imaginarlo, este acto revela la esencia de Roma. Un imperio que entendía la psicología humana con una precisión que hoy roza lo clínico, utilizando el horror como herramienta de enseñanza y control social. Cuando el humo finalmente se dispersa y la plaza vuelve a llenarse de murmullos, el efecto del fornax punica no termina con la desaparición del cuerpo. Las cenizas no solo marcan la conclusión física del castigo, se convierten en un recordatorio tangible de lo que Roma consideraba traición. Los espectadores, aún con las narices irritadas por el olor acre, llevan consigo la lección en cada inhalación, en cada gesto silencioso, en cada conversación susurrada mientras abandonan la plaza. Los historiadores romanos destacan que el impacto del castigo era mucho más que individual.
era colectivo. Cada ciudadano que asistía absorbía un mensaje claro. La lealtad no es opcional, y la traición se paga con fuego y humillación. Las familias de los condenados también se veían afectadas. La vergüenza se extendía como un contagio social, asegurando que la lección perdurara más allá del individuo. El fuego no consumía solo carne, consumía reputaciones, expectativas y futuras ambiciones. Pero el Fornax Púnica tenía un efecto psicológico más profundo en los poderosos. Para los senadores, generales y magistrados, el espectáculo funcionaba como un recordatorio de que el poder tenía su precio y que el imperio podía ser despiadado, incluso con quienes alguna vez ocuparon un lugar privilegiado. Este conocimiento permeaba la política, moldeando decisiones y alianzas, y asegurando que la traición no fuera solo un crimen, sino un riesgo calculado con consecuencias mortales. El público, mientras se dispersa, lleva consigo la mezcla de fascinación y miedo. El crepitar de la leña, el grito final del condenado. El olor persistente de la carne quemada y el humo, todo grabado en la memoria sensorial de cada asistente. Es una pedagogía que combina terror, emoción y advertencia práctica. Roma no necesitaba leyes complejas para controlar a su gente, porque el miedo palpable hacía el trabajo por ellos. Para que un hombre terminara en el Fornax Púnica, no bastaba con un error momentáneo. Había una cadena de decisiones, ambiciones y deslices que lo conducían inexorablemente al fuego. A menudo, los condenados eran hombres instruidos, acostumbrados a maniobrar entre senadores y generales y convencidos de que su inteligencia los protegería. Pero Roma tenía memoria y cálculo propios. Cada gesto inapropiado, cada carta filtrada, cada palabra susurrada a la sombra de la toga podía ser suficiente para marcar su destino. La traición, en este sentido, era tanto un crimen político como una falla personal, y el horno era la consecuencia tangible de esa combinación letal. Los tribunales secretos, los informantes y la vigilancia constante hacían que la vida política romana fuera un juego de ajedrez mortal. El condenado no actuaba solo. Cada conspiración implicaba alianzas, promesas incumplidas y sospechas mutuas. Algunos buscaban derribar al emperador por ambición, otros por miedo, y algunos simplemente por supervivencia. Pero en todos los casos, el Fornax Púnica esperaba a aquellos que fallaban en mantener las apariencias. El fuego no discriminaba motivaciones, solo consumía resultados. La lección era clara. Roma premiaba la lealtad y castigaba la deslealtad con una eficiencia que hacía que incluso los más astutos pensaran dos veces antes de actuar. El efecto del Fornax Púnica trascendía la muerte del condenado. Las cenizas se dispersaban, sí, pero la memoria del castigo persistía en relatos, pergaminos y, sobre todo, en la conciencia colectiva de Roma. Cada incendio ritual enseñaba, advertía y consolidaba la autoridad del Estado. La brutalidad era, paradójicamente, pedagógica. Moldeaba comportamientos, aseguraba obediencia y transformaba la política en un espectáculo visible, inolvidable y dolorosamente efectivo. Los romanos entendían que el miedo podía ser más duradero que la lealtad comprada o la ley escrita. Al mirar atrás, podemos ver que el Fornax Púnica no era simplemente un castigo. Era la materialización de la filosofía de Roma sobre poder, obediencia y lealtad. Cada chispa que consumía al traidor enseñaba algo más que moralidad. Enseñaba que en un imperio así, la memoria era más valiosa que la vida, y el miedo más persuasivo que la razón. Los gritos, el humo, el calor y el olor a carne quemada permanecían en la mente de quienes lo presenciaban, recordando que la justicia romana no era abstracta, era visible, sensorial y definitiva. Hoy, al revivir estos episodios, podemos reflexionar sobre la naturaleza del poder y la fragilidad humana. Podemos cuestionar si la lección del fuego era justicia, venganza o simplemente teatro. Y, aunque nuestra sociedad moderna no utiliza hornos para enseñar obediencia, la esencia permanece.
El poder, la traición y la memoria siguen siendo fuerzas capaces de moldear la historia y la conciencia humana. Así concluye la historia del Fornax Púnica, un horno que convirtió la traición en cenizas y el miedo en memoria colectiva. Roma nos recuerda, con su rigor brutal, que la lealtad tiene un precio y que el poder, cuando se ejerce con precisión y teatralidad, puede ser más absoluto y pedagógico que cualquier ley escrita. Y mientras reflexionamos sobre esto, no olvidemos que la historia no es solo entretenimiento, es advertencia, lección y en ocasiones espejo de nuestra propia naturaleza.